Bueno, vamos a ir comparando resultados. Yo voy a ir anotando acá, ustedes pues vamos comparando. Si hay alguna duda, pues las vamos aclarando de una vez. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien, entonces habíamos quedado por aquí. El objetivo, ya con el cálculo del cortante basal, que nos dio 3.870 o 380 toneladas, lo siguiente es calcular las fuerzas sísmicas y los cortantes de piso, cortantes totales de piso. Entonces, con el método de la fuerza lateral equivalente, se había establecido que la distribución de ese cortante basal en los distintos pisos venía con el cálculo de un coeficiente que depende del peso propio de cada piso, el nivel al que se encuentra ese piso elevado a la K, donde K es un exponente que va en función del periodo de duración de la estructura, entre la sumatoria de esta expresión para cada uno de los pisos, pues en toda la altura del edificio. Entonces, como datos, para completar este ejercicio, necesitaríamos, voy a hacer un resumen mejor, ustedes me van a ir diciendo pues cómo nos va quedando. Para que todos tengamos la misma información. Entonces, esta es una tabla de Excel, ya estaba llena, solamente la borro para completar nuevamente los datos y que tengamos los mismos resultados. Así que, por favor, me recuerdan el periodo de duración, daba 0.8, yo lo calculé y di un poquito más, pero no cambié nada porque igual seguimos en la meseta. Pero les pido me confirmen, a mí medio 0.82, como con más decimales. Sí, profe, eso. Listo. Muy bien. La pseudoaceleración para un espectro de diseño, que los parámetros para definir el espectro de diseño eran, ¿me dicen cuáles eran? ¿Cuánto era la aceleración? 0.45. Bueno, esta es la pseudoaceleración. ¿Y la aceleración pico efectiva para definir el espectro? ¿0.15? Sí, profe. Punto 15, punto 20 a sub b. Sí, señora. Sí, profe. Listo. Efectos de sitio. 1.2 y 1.6. Listo. Entonces, este es un espectro de diseño para Bogotá en un suelo C. El peso total del edificio habíamos redondeado a 8.600 kilonewton. Con eso, ese peso por 0.45, que es la aceleración, la pseudoaceleración, el cortante basal fue de 3.870 kilonewton. Muy bien, el coeficiente K, ¿de cuánto nos da con esta expresión? 1.5. Creo que menos. 1.15. Ok, 1.15. A mí la tabla de Excel me dio 1.16, creo que es más por los decimales que se puedan considerar. Muy bien, el edificio tiene 9 pisos y estos son los niveles para definir las alturas de piso. Vamos entonces a establecer el peso de cada piso. Entonces, en el piso 1, ¿cuál sería el peso? O sea, aquí tenemos piso 1. Hoy me dio 10.59. Ah, no.
peso 1026.65 kilonewton. No, en kilonewton metro cuadrado y dejamos el espacio para el área. Ah, ya. Entonces 10.52. Ok, a los demás, a mí me dio un poco más, 10.66. 10.6 medio. Entonces, dejémoslo en 10.7, como para aproximarnos más y abarcarlo de todos. Los siguientes pisos tienen el mismo peso. Ese piso tenía un peso un poquito más. Los siguientes de 10.6 o 10... ¿De cuánto? 10.6 o 10.65, ¿de cuánto les dio? ¿Me confirman? De lo mismo, ¿no, profe? Es que la Lo columna mismo. aquí creo que varía un poquito, ¿no? Bueno, No, Sí, no, un variaba poquito, el último. pero muy era un, no, poquito. sí, también, sí, pero era muy poquito, unos decimales cambiaba. Listo, entonces dejemos la de 17. Muy bien, 17, 17, 17, 17. Y el último piso sí cambia con... Profe, ahí ese nivel, el que usted dice nivel 8, ¿Sí? ¿Qué pasa con el no nivel sería 8? 17.53 más 3.35. Ah, cambia el peso por las columnas, sí. Las columnas, los Y muros ahí son muros, más altos, entonces da como 12, me da 11.79 a mí. ¿Cuánto tienen ustedes? 11 tengo yo, bro. ¿11? Sí, profe. Muy Y el bien. nivel también ahí cambia, ¿cierto? Pues por el 8. Sí. Bueno, entonces aquí ese nivel sí, sí, claro, afecta. ¿De cuánto es ese nivel? 20.88. Ven, pero el último nivel es el que tiene 3.2. 3.35. O bueno, 3.32, lo que sea, pero es el último. Este tiene la Es misma que altura. O sea, ahí, la altura máxima del edificio es 23.38. Y aquí estaríamos con este nivel que tiene 3.32 o 3.35, lo que hayan definido. profe, es que estoy perdida porque el nivel 1 no se refiere al entrepiso 1. Eso yo también lo tengo. Este es entrepiso, o sea, es la altura. Miren, es esta Y altura, es pues, este el nivel de acá 9 no se arriba. refiere a la cubierta. Es que estoy ahí Sí, perdida. sí, es la cubierta, 23.38. Es la cubierta, por eso los pesos los definimos es a nivel de entrepiso o a nivel de cubierta. Esta carga de 11 sale porque la mitad de las columnas de las columnas del último nivel viajan al entrepiso, la otra mitad viaja a las cubiertas. Los muros de ese último nivel sí reposan sobre ese entrepiso, que van a tener una altura de 3.32, más alta, más grande que la de los demás pisos. Por eso este nivel tiene más carga. Y el último es el de la cubierta, que tiene 3 algo, 4, no sé. Sí, profe, ya le... Bien, ¿de cuánto les dio el de cubierta? 3.11, profe. 3.2. 3 Ok, más o menos. 3.2, muy bien. Ahora sí las áreas, el área del entrepiso. Quitémosle acá estos numerales para 97.59. acá. 97.6. Siguientes, igual. Sí, todos igual hasta, bueno, hasta la cubierta que es Ajá, 96.04. muy bien. Entonces, 97.6, 97.6, 97.6. Y 96.04 o 96. Eh, 96.04, pues 96.
Listo, 96. Muy bien, el peso total entonces con esas cargas. Profe, pues yo tengo 1026, pero con ese peso, sí, con ese peso que está de 10,7, no sé si cambia mucho. Bueno, voy a acomodarlo acá en la tabla. A ver, 97,6 y 10,7. Dejamos en 3 la cubierta, ¿cierto? Sí, profe. 3,2. Los Listo, entonces tenemos pesos de 1044 kilonewton por piso y 307,2 en cubierta. Con esos datos. Mil cuarenta y cuatro punto 32. Vamos a ponerla aquí para no estar repitiendo. Constante. Y en el último, la carga es de 307,2. Muy bien, ahora sí las alturas tienen que ser alturas acumuladas, o sea que corresponden con estos mismos niveles. 2,53, 5,03, 7,53. ¿Tienen los mismos niveles? Sí, profe. Muy bien, los mismos niveles. 23,38. Acá tengo un error en la tabla de Excel. Muy bien. Entonces, con los datos que tengo ahí, les voy a mostrar, voy a pegar ya los resultados que me dan y ustedes me dicen si tenemos lo mismo. No me deja ponerlos el texto encima. Muy bien, entonces tendría aquí, perdón, este no es M sub I, es W sub I, W sub I. O sea, multiplico el peso por la altura acumulada elevada a la 1,5. Y con eso tengo ese factor W sub I por I sub I a la K, que es con lo que se va a calcular ese coeficiente o ese porcentaje para calcular las fuerzas sísmicas en los entrepisos. Y luego calculo ese porcentaje dividiendo cada uno de estos parámetros entre la sumatoria, sumo todos estos para cada nivel. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el coeficiente basal del primer piso. Sería igual al peso de ese piso, que es 1044,32 por H a la K, H desde el nivel de la base 2,53 a la 1,15, entre la sumatoria de ese producto para todos los pisos, que me está dando 153.513,62. Eso debería dar 0,02. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Les da lo mismo o no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna duda respecto a ese cálculo? Muy bien, así que puedo calcular la fuerza sísmica total en el primer piso como el cortante basal, que sería 3.870 por ese coeficiente, que es de 0,02, y ahí me da un cortante de 77 kilonewton. Una fuerza sísmica. Fuerza sísmica de 77 kilonewton. Para el segundo piso, el coeficiente es de 0,04
con eso, la fuerza sísmica sería de 171. ¿Qué es lo que estoy obteniendo hasta ahí? Estoy obteniendo fuerzas en cada nivel totales. ¿Listo? Entonces, en el primer piso me está diciendo, mira, la fuerza sísmica, no importa en qué sentido, izquierda, derecha, izquierda, igual el sismo, ya vamos a ver, se tiene que analizar en ambos sentidos. En el primer piso sería 77, en el segundo, entrepiso, mejor llamémoslo así, sería 171, 273, 380, 492, 607, 726, 847 y 298. Esto en unidades de kilonewton. Estas serían las fuerzas sísmicas para toda la estructura. ¿Listo? Para toda la estructura. Vamos a ver que aún nos falta trabajo para ya pasar al diseño, pero ya dimos un paso enorme. Ahora, nosotros vamos a utilizar en las siguientes metodologías es el cortante de piso. El cortante de piso me contiene ya, estas son, digamos, las fuerzas externas, lo que estamos calculando que externamente va a afectar a la estructura. Ahora me interesa ver internamente cómo se van a transmitir esos efectos en la estructura. Para eso vamos a estar hablando es de los cortantes de piso. Este sería el diagrama de cortantes, que también lo vamos a obtener en unidades de kilonewton. Recordemos, si usted voltea este elemento, o sea, quitémosle las tres dimensiones a ese elemento y haga de cuenta que es una viga, una columna a la que le estás aplicando varias cargas y quieres obtener... Se las voy a voltear, porque a veces ustedes ven esto más fácil como viga que como columna. Es lo mismo, pero es por la costumbre en que siempre hemos utilizado la viga en voladizo. Entonces, si esta fuera una viga que está sometida a varias fuerzas, F sub I, y se les dice a ustedes, mire, elabore el diagrama de cortante de esa viga, entonces usted dice, bueno, mi diagrama de cortante va a ser escalonado, ¿ok? Donde va a ir el mayor cortante, pues indiscutiblemente va a ser aquí el que está en la reacción RY, o sea, aquí tengo la reacción RY, que RY sería igual a la sumatoria de las fuerzas que están aplicadas en la viga, todas, porque ella es la que tiene que equilibrarlas. Entonces aquí tengo RY y esto va a ir bajando, así hasta que llegamos a la última fuerza. Este es el diagrama de cortante, simplemente lo estoy volteando para la estructura que es vertical. Entonces, aquí tengo el cortante, llamémoslo de este primer tramo, sería igual a la sumatoria de todas las fuerzas. ¿Listo? Si vamos al segundo, entonces se le resta, esta de aquí ya no haría efecto, sino que las que están acá, entonces le vamos restando, si esta es F1, F2, F3, F4 y F5, el cortante 2 sería igual entonces a F2 más F3 más F4 más F5, ¿listo? Y así hasta que llegamos a este cortante
3, 4, 5, 6. B6, que sería solamente igual a la fuerza en el último nivel, que sería F, se los enumeré, pero terrible, F5. Ahí creo que me quedaron dos pedazos más, pero lo que quiero mostrarles es simplemente acá este diagrama de cortante, lo que hice fue voltear. O sea que por concepto yo puedo decir este cortante que está en el último nivel, B sub, en este caso, ¿cuántos niveles es que salen? 9, ¿cierto? ¿O 10? 9, profe. 9, profe. 9 sería igual a 298 kilonewton. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. B sub 8 sería igual entonces, aquí lo podemos ver. Vamos restando, perdón. En este caso, como tengo las fuerzas, como ustedes lo quieran obtener. ¿Listo? Aquí las tengo, el último piso es 298, el segundo. Tendría que acumular estas dos fuerzas, 298 más 847, y eso me daría el cortante en 8, que es 1145. El 7 sería entonces, lo puedo sumar directamente, 1145 más 726, y eso me daría 1870. El siguiente sería igual a 1870 más 607, y eso me daría 2477. 2477 más 492. Ay, miren esto como estoy escribiendo al revés. Aquí sería B6, B6, B5, sería 2969. Y así vamos calculando el de todos los pisos hasta que llegamos al primer nivel, donde de nuevo en el primer nivel tiene que estar el efecto total del sismo. ¿Por qué? Porque acá abajo tengo mi cortante basal, que fue el que distribuí, que nos dio 3.870 kilonewton. Entonces, todo esto es lo que tengo que distribuir, de modo que este cortante en el primer nivel da 3.870 kilonewton. ¿Esa parte está clara? Sí, profe. Muy bien, entonces, esos cortantes, ¿cómo los podemos visualizar en la estructura? Entonces, esto se llama cortantes de piso. Esos cortantes de piso los vamos a visualizar en la estructura como es precisamente ese efecto, el efecto que me está cortando todo el piso. Es decir, en este piso 9 diríamos, mira, aquí en el piso 9 hay un cortante total de 298 kilonewton cortando todo ese piso. En el siguiente piso hay un cortante total de 1145 cortando todo ese piso. Y así para cada uno de los pisos. Aquí tendría 1870. Por acá tendría 2477 y así hasta que en el primer piso, lo que les decía, tengo todo el efecto cortante, que sería igual a 3.870 kilonewton. ¿Listo? Entonces, aquí hemos calculado el cortante total de piso. ¿Listo? ¿Estamos claros con ese concepto? Sí, profe. Ok, entonces ahora, ¿cuál va a ser el objetivo? Ese cortante total de piso, que es el efecto del sismo, que viene producto de unas fuerzas laterales que estamos calculando con el método de la fuerza lateral equivalente, se tiene que distribuir en cada piso en el sistema de resistencia sísmica.
Si la estructura no tiene sistema de resistencia sísmica, pues entonces no es una estructura sísmicamente resistente porque no habría ningún sistema que lo resista. Es decir, tiene que existir en la estructura un sistema capaz de resistir esa fuerza sísmica, de deformarse producto de esa fuerza sísmica. Entonces, ¿cuál creen que es el sistema de resistencia sísmica para esta estructura? ¿Cuáles van a ser los elementos? Aporticado, ¿listo? O sea, columnas y vigas son las que van a resistir el sismo, los pórticos, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo, entonces, por ejemplo, digo aquí, por aquí tiene que haber un pórtico que tiene esta geometría. ¿Listo? Y como esto, aquí estoy viendo una cara de la estructura, pero él tiene más ejes de pórticos, solamente aquí voy a dibujar uno de esos pórticos. Porque esta es la alzada de mi estructura. Listo, entonces tengo un pórtico con estas dimensiones. Tiene una longitud L1 aquí, una longitud L2 aquí, que ustedes ya la conocen. ¿Ok? Ahora, sabemos también que esta estructura está en 3 dimensiones, entonces se extiende por allá una cantidad, no voy a entrar en detalle en cuántos pórticos son. Simplemente es para estudiar el concepto. Entonces, digamos que por aquí hay un eje de pórtico que llamamos digámosle el pórtico A. Luego, acá hay otro eje de pórtico que va a ser el B, otro eje de pórtico que va a ser el C. ¿Listo? Digamos que los 3 pórticos tienen la misma configuración. Puede que sí, puede que no, no sé. ¿Vale? Pero entonces esos 3 pórticos van a ser finalmente los encargados de resistirme el efecto del sismo cuando lo analice afectando a la estructura en esta dirección. ¿Listo? Entonces analizamos que el sismo llegó en esta dirección. ¿Cuáles pórticos tienen la rigidez lateral suficiente para resistir ese sismo llegando en esa dirección? Pues el pórtico del eje A, el pórtico del eje B, el pórtico del eje C. Los pórticos totales que existan en esa dirección. Esos van a ser los que me resisten la carga sísmica. ¿Cuál carga sísmica? La carga sísmica que ya calculé en cada uno de los entrepisos y calculé su correspondiente cortante de piso para establecer ahora que ese cortante de piso se tiene que distribuir en cada uno de los pórticos. Es decir, en las siguientes clases vamos a tener que establecer de este cortante total que calculamos en el último nivel, cuánto se le transmite a este pórtico que está en el eje A, cuánto le llega a este pórtico que está en el eje B, cuánto le llega a este pórtico que está en el eje C. ¿Ok? Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ¿y si el sismo no llega en esa dirección roja que estoy planteando, sino que llega en la otra dirección, esta dirección de acá? Bueno, yo les pregunto, ¿será que estos datos nos cambian si analizamos el sismo en el otro sentido? No. No, los pesos van a ser los mismos, las alturas van a ser las mismas, el periodo de vibración se mantiene, todo es lo mismo, o sea que estas fuerzas sísmicas laterales que calculé son las mismas, por lo tanto los cortantes son los mismos. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que en este sentido voy a tener otros pórticos, pórtico en el eje 1, pórtico en el eje 2, pórtico en el eje 3, que son los que van a estar resistiendo el sismo porque el sismo les va a llegar paralelo y ellos van a tener la rigidez lateral para resistir ese sismo en esa dirección.
Entonces, de nuevo, ya conociendo las cargas sísmicas, lo que tendríamos que hacer en este caso es determinar cuánto le llega al pórtico 1, cuánto le llega al pórtico 2, cuánto le llega al pórtico 3, que eso va a ser lo siguiente que vamos a hacer. ¿Esa parte está clara para todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, señora. ¿El sismo siempre va a llegar lateral o de perfil? O sea, siempre va a llegar como hacia un lado de la estructura, no podría llegar como diagonalmente o algo así. En la teoría que nosotros manejamos, los métodos de análisis y diseño para estas cargas dinámicas se establece siempre que el diseño se plantea con un movimiento traslacional, es decir, tu elemento haciendo este desplazamiento, es decir, que la fuerza le llega o la consideramos para que genere un desplazamiento netamente traslacional. Si decimos que el sismo, digamos el sismo, o sea, no te puedo decir es que el sismo, las cargas tú las vas a ver así, no. Recordemos que el sismo lo que hace es acelerar tu estructura, ¿listo? O sea, esto de acá, estas fuerzas que estamos calculando es un método equivalente. ¿Equivalente a qué? A una fuerza estática. Pero las cargas no se ven así, sino que lo que hace que tu estructura se mueva producto de un sismo es una aceleración que se concentra en la base y empieza a excitar tu estructura. Como para tratar de establecer que mi estructura se pueda, por ejemplo, torcer producto de un sismo, como imaginarse que le pega en las esquinas, es decir, que yo tengo una torsión que empieza a girar, puede pasar, claro que puede pasar en las estructuras. Solamente que como nosotros planteamos esta forma de diseñar en que contemplamos movimientos traslacionales, uno recomienda desde el punto de vista dinámico, y le digo así porque lamentablemente en los códigos de diseño no dice nada de eso, sino que desde el punto de vista dinámico, buscar en lo posible que el primer modo de vibración o el modo fundamental de la estructura sea netamente traslacional. Si tiene rotación, que tenga por allá en otro modo de vibración, pero que el fundamental sea netamente traslacional, o sea, que no tengamos rotación. ¿Por qué? Porque si hay rotación, tus elementos se van a torcer y tú tendrías que diseñar esos elementos para esta condición. Ustedes cuando están viendo sus cursos de concreto, han visto, bueno, ustedes analizan precisamente el efecto de una carga aplicada al elemento, de modo que tu elemento se deforma así, en dirección a la carga. Pero muy poco, creo que nada de eso van a ver de un momento, no, este no es un momento, es que no se dibuja ni así. Realmente el momento torsional se representa es como algo, o sea, que tú tuerzas tu elemento. No se ve mucho. Creo que lo están dando ahora en los cursos de posgrado. O sea, torsiones, un efecto así, se ve así, una carga así, donde tú tuerces tu elemento, ¿listo? Pero te paras como el longitudinal, en la dirección longitudinal a él y la tuerces. No es el otro momento que ustedes ven, este momento que normalmente nosotros graficamos en los cursos de análisis, esto. Entonces tú sabes que lo que le pasa a tu elemento ahí es que se forma algo así. ¿Listo? Este otro, el rosado, no hace ese efecto, sino que él te tuerce el eje de tu elemento, de la palabra. Y eso casi no se estudia. Sobre todo en pregrado muy poco se estudia. Como les digo, en posgrado ya se está introduciendo la metodología de diseño a torsión. Pero normalmente diseñamos siempre a traslación, entonces lo recomendable, de nuevo, desde el punto de vista dinámico, es procurar que nuestra estructura tenga un comportamiento traslacional ante cargas sísmicas. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Ok, entonces vamos ahora a pasar a mirar cómo vamos a distribuir esos cortantes que acabamos de calcular en los elementos que forman parte del sistema de resistencia sísmica. Están viendo mi pantalla de nuevo, ¿cierto?
Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a hacer el reparto de esas cargas laterales. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer el reparto? En función de la rigidez, no es más. Si usted tiene una estructura que tiene dos pórticos como estos, ¿listo? Y le calculas una carga total que va a afectar el pórtico, y si a ti te dicen, mira, estos dos pórticos, estos que están en azul, que van a resistir esa carga sísmica, tienen la misma rigidez, K y K, entonces tú estableces que esta fuerza sísmica va a tomar o se va a repartir en partes iguales, es decir, aquí tendrías F medios y F medios, por obvias razones. Los pórticos tienen la misma rigidez, así que van a absorber la misma carga. ¿Listo? Si en el otro sentido, por ejemplo, resulta que aquí tenemos un supermuro, de modo que esta rigidez K2 va a ser mucho más grande que la rigidez K1, que la voy a poner en este otro pórtico que está en verde. Entonces decimos el pórtico que tiene una rigidez K2, que tiene este muro acá grande, por ser más rígido va a tomar más fuerza sísmica. ¿Listo? Es decir, que la fuerza sísmica que calculo yéndose por K2 va a ser más grande. Esta condición la podemos demostrar analizando un sistema de resortes. Imagínense que tienes un sistema de resortes anclado a una barra infinitamente rígida. ¿Ok? Si los resortes tienen la misma rigidez K sub I, K sub I, K sub I, cuando tú deformes este sistema de N resortes, pues vas a tener que todos se deforman la misma cantidad delta, por obvias razones, porque tienen la misma rigidez. ¿Listo? Entonces la deformación va a ser la misma. Así que si calculamos la posición del centro de rigidez de estos resortes, podemos establecer que cuando tienen esa misma condición, de alguna forma, pues el centro de rigidez estaría justo en la mitad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ¿cómo calcularía ese centro de rigidez? Aquí está la demostración y yo les pido que la miren con más cuidado. Yo les voy a explicar acá como lo más esencial. Acá está la demostración así mucho más elaborada. Entonces, cuando yo voy a calcular el centro de rigidez, yo digo, mira, ese centro de rigidez, voy a decir que es la rigidez del resorte 1, de este primer resorte, por la distancia que hay, planteo un eje, entonces este es mi eje. Entonces planteo esta distancia x sub 1, k sub 1 por x sub 1, más la rigidez del segundo resorte, que tiene la misma rigidez, K sub 1, pero la distancia sí cambia, es X sub 2, es más, qué pena. Más el siguiente resorte, que tiene la misma rigidez, K sub 1 o K sub I, por X sub 3, la posición cambia, y la del siguiente resorte, en una posición X sub 4, pero con la misma rigidez, X sub 4. ¿Listo? Y si yo quiero es la posición de esta resultante, esta es la resultante, entonces, ¿cómo calculaban ustedes esa posición? ¿Qué hacían con este producto? Si quieren es calcular X sub C, que es la posición. ¿Qué hacen con este producto? Despejamos el brazo. Despejamos el Igualando brazo. Bueno, eso, hagámoslo así, porque ya me diste una aclaración. Eso ustedes lo vieron, fue calculando el centro de masa, es lo que les iba a decir. Entonces, por acá, tú tenías la posición de la resultante R sub I por su brazo. Entonces, de aquí decimos X sub C, que es la posición, pues va a ser igual a toda esta sumatoria entre R sub I,
que viene siendo la sumatoria de todas mis X sub Y. ¿Listo? Cuando se haga eso y todos los sistemas tienen la misma rigidez, eso les va a dar exactamente en la mitad. Si los resortes no tienen la misma rigidez, pues esa posición del eje neutro va a ir cambiando, ¿verdad? Del eje neutro, del centro de rigidez va a ir cambiando. ¿Eso está claro para ustedes? ¿Está claro cómo calcular el centro de rigidez y qué es el centro de rigidez? ¿Alguien tiene alguna duda? Listo, entonces el centro de rigidez lo vamos a definir como un punto ficticio, centro de rigidez, donde asumimos que la resistencia del sistema, porque ahí va a estar implícita en la rigidez que tiene el sistema, donde asumimos que la resistencia del sistema va a estar concentrada. ¿Listo? Ese es el centro de rigidez, es un punto imaginario. No lo vamos a ver nunca, vamos a calcular su posición, sí. Muy bien. De esta condición, ¿qué me sirve adicional? O sea, en el centro de rigidez vamos a calcular la resistencia del sistema que le voy a llamar R sub I. R sub I va a ser la resistencia del sistema o la rigidez del sistema, mejor. Rigidez total del sistema. Ahí se va a concentrar toda la rigidez que aporta el sistema. ¿De qué va a depender? De los pórticos que tengas, de cómo estén localizados cada uno de los pórticos y obviamente la rigidez de cada uno de esos pórticos. ¿Qué pasa si entonces esta es mi estructura y esa es la forma en que ella va a reaccionar? Le aplicamos una carga F. Esta es una carga externa. Es mi sismo, si así lo quieren llamar. Una carga externa que puede ser el sismo. ¿Qué pasa si esa fuerza la aplicamos directamente o lineal con el centro de rigidez? Muy bien, entonces va a ser exactamente lo mismo. Una vez la aplique, todos mis resortes se van a deformar de la misma manera. ¿Ok? Entonces, digamos que este no sea el caso específico en que los resortes están localizados en una misma, o sea que son paralelos. Si es un sistema de resistencia paralela, se tiene una condición. Si no es paralelo, pues se tiene otra. Pero yo quiero establecer es cuánto de esta carga total viaja a este resorte 1, cuánto viaja a este resorte, cuánto viaja a este, cuánto viaja a este. Que me voy a pasar de inmediato a una estructura, para que no se olviden, los resortes que estamos viendo ahí hacen parte de lo que estamos analizando de mi estructura. Entonces, si yo tengo una carga sísmica F total, yo quiero saber cuánto se viene por este resorte, que es un pórtico, cuánto se viene por este y cuánto se viene por este. Muy bien. La condición que establecemos aquí es que si mi carga, la carga que estoy aplicando es lineal con el centro de rigidez, entonces yo puedo calcular que cada uno de los resortes va a tomar un porcentaje de la carga sísmica en función de su rigidez. Es decir, este pórtico de aquí, que le va a colocar rigideces K1, K2 y K3. Este pórtico de aquí tomará una fuerza 1 que va a ser igual a la rigidez de ese pórtico entre la suma de las rigideces K1 más K2 más K3 por la fuerza sísmica total. El pórtico 2 igual la rigidez del pórtico 2 K2 entre la suma de las tres rigideces por la fuerza total y lo mismo para el pórtico 3. Eso es lo que se demuestra con esta expresión y esto no más que la demostración que les recomiendo pues la estudie, ¿vale? Pero el concepto está claro. Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza no se aplica donde el sistema tiene concentrada la resistencia, es decir, el centro de rigidez? Aquí está mi centro de rigidez
y aquí está concentrada la respuesta de mi estructura, la rigidez de mi estructura. Pero ¿qué pasa ahora si esa fuerza no la aplico colineal con el centro de rigidez, sino que la aplico con una excentricidad E? Muy bien, evidentemente en este caso mis resortes no se deforman la misma cantidad delta, ¿listo? Delta va a ser diferente para cada resorte. Y yo establecería que lo que va a pasar o lo que se va a generar es que se genera torsión, ¿listo? Mis resortes se van a deformar de forma diferente en función de una torsión. Muy bien, entonces voy a anular de alguna forma este efecto o a reemplazarlo por este de acá en el que digo, mira, la fuerza sísmica se va a concentrar en el centro de rigidez. ¿Listo? O sea, esa es una condición. Es lineal, es colineal. Miren, aquí está la fuerza sísmica y es colineal. Pero a este caso, para analizar que hay torsión, entonces le sumo un momento torsional, ya que va a ser igual ese momento torsional a la fuerza por la excentricidad. ¿Listo? Entonces, este es un caso en que la fuerza que se aplica ya no es colineal con el centro de rigidez, con la respuesta de mi sistema, y va a existir torsión en la estructura. ¿Está claro el fenómeno? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, entonces de forma general aquí hablaremos que existe una excentricidad natural del sistema. Va a ser natural. ¿Va a estar en función de qué? Que nuestro sistema tiene un centro de rigidez basado en la condición de rigidez del sistema de resistencia sísmica. Y por otro lado, que la fuerza sísmica que va a afectar mi sismo se va a concentrar con una excentricidad respecto al centro de rigidez, no va a ser colineal. Ya vamos a ver pues por qué se produce eso, pero simplemente este es el estado. Entonces, en este nuevo estado, establecemos pues que ya tenemos la fuerza más un momento torsional y producto de eso se establece entonces que la resistencia de mi sistema la voy a calcular como el momento torsional, que es igual a la fuerza por la excentricidad, entre una expresión que le vamos a llamar como la rigidez torsional, porque precisamente aquí me interesa es saber qué tan resistentes son mis resortes al fenómeno de la torsión. Pero va a depender también de obviamente su rigidez, la rigidez que vimos hace un rato. Entonces, vamos a calcular, o para ambos casos vamos a utilizar dos expresiones. En la primera va a ser la forma en cómo se calcula, o la localización mejor, del centro de rigidez. ¿Listo? Y una vez se establezca que existe torsión, vamos a tener que calcular cuál es el ángulo de torsión, teta, cuál es el ángulo de torsión, lo vamos a calcular como el momento torsional, que es la fuerza por la excentricidad, sobre S, que es la rigidez torsional. ¿Listo? Esa es la forma en que vamos a calcular ese ángulo de rotación. Posteriormente vamos a establecer que la resistencia o el sistema de resistencia sísmica va a estar en función del momento torsional entre la rigidez torsional por la rigidez de cada pórtico respecto a un brazo que va a estar medido desde la posición del centro de rigidez. Aquí están las expresiones de cómo se llega a estas ecuaciones que son las que finalmente vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, de nuevo les recomiendo analizarlas, pero acá esto es sencillo. Yo sé que ustedes lo visualizan fácilmente en establecer cuál es la posición del centro de rigidez. Esto es un poco más complejo, pero vamos a hacer el ejercicio para calcular esa rigidez torsional y ver cómo la utilizamos y qué representa. Lo que me importa aquí es que usted establezca
y diferencie en cuándo va a tener torsión y cuándo no va a tener torsión su sistema. Muy bien, entonces, por ejemplo, tenemos una estructura, que aquí la estoy mirando, estas serían plantas y estas serían alzadas, entonces una estructura de 3 pisos, estructura de 3 pisos, en que la planta tiene esta distribución, 2 ejes. Si aquí ponemos el eje Y y el eje X, entonces acá voy a graficar el eje Y en este sentido y el eje X acá. En el eje X tenemos 3 ejes y en el eje Y 2 ejes. ¿Listo? Y tenemos 3 pisos. Los pisos los veo en esta alzada. Tengo aquí el entrepiso 1, entrepiso 2 y esta sería la cubierta. ¿Listo? Entonces aquí por eso también establece las cubiertas. Todas las plantas tienen la misma distribución, entonces tengo cubierta, entrepiso 2 y entrepiso 1. Perdón por ese dibujo tan horrible que estoy haciendo, pero es para que nos localicemos en qué es lo que se está mostrando acá. Entonces, me dice que primero todas las plantas tienen la misma distribución. Todas las plantas tienen la misma distribución y estas son las alzadas de los pórticos, que para cada pórtico, el pórtico del eje A, ¿listo? Que este es el pórtico del eje A, este sería el pórtico del eje B y este el pórtico del eje C. Entonces aquí están cada uno de los pórticos. Se le puede determinar una rigidez de piso. Esta es rigidez de piso en el nivel 3. ¿Listo? Entonces, aquí le vamos a calcular, esta es una representación de la rigidez del pórtico del eje B, y así para cada uno de los pisos. Entonces, esto tiene que ser un dato. Un dato. Ustedes con sus cursos de análisis pueden calcular esa rigidez de piso, lo pueden hacer perfectamente, ¿vale? Es un dato. Acá voy a dar metodologías como para alivianar un poco esa parte, pero digamos, esta no es el enfoque de este curso, calcular las rigideces laterales de los pórticos. Eso como va a ser un dato, entonces vamos a calcular la posición del centro de rigidez en función de la rigidez lateral de cada pórtico en cada piso. ¿Por qué en cada piso? Porque puede que estas plantas no tengan la misma configuración. Si uno de los pórticos es discontinuo, por alguna razón no llega hasta la cubierta, por alguna razón no llega a la segunda planta ni a la cubierta, pues esa discontinuidad genera que ese centro de rigidez cambie en cada piso. ¿Listo? Entonces, ese centro de rigidez se tiene que calcular para cada piso. Por eso aquí dice, multiplica la rigidez del pórtico en el piso I en la dirección Y por la coordenada de ese pórtico en ese piso, entre la sumatoria de todas las rigideces de los pórticos en la dirección Y de ese piso en el nivel I. O sea, para cada uno de estos pisos, aquí yo voy a calcular un centro de rigidez del tercer piso, por acá voy a calcular un centro de rigidez del segundo piso y por acá un centro de rigidez del primer piso. Cada piso tendrá su propio centro de rigidez. ¿Eso está claro? Sí, profe. Muy bien, y acá en los esquemas te está diciendo pues una interpretación general de cómo calculas ese centro de rigidez y cuando calculas ese centro de rigidez pues estableces que por ahí se concentra la resistencia o la rigidez de tu sistema en ese piso. Muy bien, y cuando hay torsión, entonces con la torsión vamos a generar un nuevo eje de coordenadas. ¿Cuál va a ser nuestro nuevo eje de coordenadas? El centro de rigidez que previamente definimos. Entonces, ahí está mi nuevo eje de coordenadas, X', Y'.
Muy bien, entonces, como aquí establecemos que hay torsión, es porque la fuerza que voy a aplicar no va a ser colineal con el centro de rigidez. ¿Listo? Es decir, que hay una excentricidad natural, entonces se genera un momento torsor que es igual a la fuerza por esa excentricidad. Me interesa, en este caso, pues establecer cuál es la rigidez torsional de mi sistema. Esa rigidez torsional del sistema la vamos a calcular con, bueno, estas expresiones están dadas para cada una de las plantas, básicamente, pero la calcularemos con esta expresión. Me dice, es la rigidez del pórtico I, del pórtico en el piso I, digamos que todo este es el piso I, este es el piso I. Entonces, la rigidez del pórtico I en la dirección X multiplicada por su brazo al cuadrado, este es un brazo, ya les voy a explicar cómo lo medimos, más la rigidez del pórtico I en la dirección, del pórtico en el piso I, perdón, por, en la dirección Y por su brazo al cuadrado. Miren que entran las dos direcciones. Evidentemente, cuando se tiene torsión en una estructura, entonces, visto en planta, este es el momento torsional. O sea que esta torsión va a afectar tanto a los pórticos que están paralelos a la carga como a los pórticos que están perpendiculares a la carga. Hay torsión. Todos los pórticos van a sufrir esa torsión producto de una carga que se está aplicando, en este caso en la dirección Y de la estructura. Eso lo podemos visualizar, ¿es claro? Sí, profe. Profe, Ajá. la diferencia con el caso cuando no hay torsión es que cuando no hay torsión nosotros podemos calcular, digamos, en las dos direcciones tendríamos dos valores diferentes pues para esa rigidez, ¿no? Porque, digamos, nosotros tenemos en X unos pórticos y en Y otros pórticos, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, es que en el anterior nosotros cogíamos esa rigidez total, ¿no? Pero Sí. entonces esa rigidez total se calcula para todos los pórticos que están en el eje X y luego la Sí. calculamos para todos los pórticos que están en el eje Y. Sí, señora. Y cuando hay torsión, entonces están en una sola, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque listo, en ya. este primer caso no hay torsión. Entonces tú dices, tu carga está llegando lineal, tu fuerza está llegando lineal al centro de rigidez. Entonces, como no hay torsión y tu carga está llegando lineal al centro de rigidez, la carga se va a ir directamente a los pórticos que están en esa dirección. Entonces, solamente interesa analizar esto por aparte. Los pórticos que van paralelos a la forma en que estás aplicando la carga. Este es un caso. Pero cuando no pasa eso, sino que mi carga se aplica con una excentricidad al centro de rigidez, entonces entran a trabajar todos los pórticos, aun cuando la carga se está aplicando solo en una dirección. ¿Por qué? Porque es una torsión que se está generando en todo el piso. Entonces, mira, estoy aplicando la carga así, este momento torsional de alguna forma va a afectar estos pórticos, evidentemente, porque en ese sentido es que está llegando la carga, pero ponlo a torcer, o sea, le está torciendo tu piso, le va a llegar también algo a estos pórticos. Entonces, en este caso, por eso es que la rigidez torsional, S, recordemos, es la rigidez torsional, depende de la rigidez de los pórticos en dirección X y en dirección Y. ¿Por qué? Porque el momento torsor te va a afectar los pórticos en ambas direcciones. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Muy bien, entonces, permítame, borro acá cositas. Listo. Entonces aquí está el nuevo centro de rigidez. Digo, el nuevo centro de ordenadas, que es mi posición del centro de rigidez. Esa rigidez torsional me dice, por ejemplo, si la voy a calcular para este piso, va a ser igual, asignemos rigideces. Este pórtico va a tener una rigidez
en la dirección Y para el pórtico 1, una rigidez en la dirección Y del pórtico 2, rigidez en dirección Y del pórtico 3, rigidez en dirección Y del pórtico 4. Por acá tengo la rigidez en dirección X del pórtico A, rigidez en dirección X del pórtico B y rigidez en dirección X del pórtico C. Ay, y le puse R allá. Entonces, esas rigideces tienen que ser un dato. Entonces, como todos los pórticos van a trabajar cuando tengo torsión, esa rigidez torsional la vamos a calcular como sigue. Va a ser una sumatoria. ¿Sumatoria de qué? Primero analicemos los pórticos en dirección X, en dirección Y, da lo mismo. Entonces, analicémoslos en dirección X. Entonces, con X tenemos la rigidez del pórtico A por, me dice, su brazo al cuadrado respecto a X' y Y'. X' y Y' están referenciados para el centro de rigidez. Entonces, es un brazo. O sea que el brazo de el pórtico en dirección X del eje A sería este brazo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo, entonces sería YA', le voy a llamar, y esto lo elevo al cuadrado, más la rigidez de el pórtico en dirección X del eje B por su brazo hasta el eje que sería correspondiente al centro de rigidez, que sería este brazo que voy a llamar YB' por YB' y lo elevo al cuadrado, más falta C, entonces señalo de una vez su brazo, YC'. La rigidez en dirección X del pórtico C por su brazo YC' al cuadrado. Listo, la rigidez para la dirección X. Vamos ahora con los pórticos en dirección Y. Entonces tengo el pórtico 1 por ¿cuál sería su brazo para el pórtico en dirección 1? Entonces, vamos aquí, me extiendo esto. ¿Cuál sería su brazo? Lo mediría así, ¿están de acuerdo, no? Sí, profe. X1', ¿no? Muy bien. X. Entonces, con la nomenclatura sería X, ¿cómo fue que llamé? 1'. Listo, entonces X1' y esto al cuadrado, más la rigidez del pórtico 2 y por su brazo, que su brazo estaría aquí, X2', X2' al cuadrado, más la rigidez del pórtico 3, aquí está, X3', al cuadrado, más la rigidez del pórtico 4, X4'. Ay. Calle 4 por X4' al cuadrado. ¿Listo? Entonces me dice esa rigidez torsional va a ser la sumatoria y esto lo vas a tener que dar en valor absoluto. ¿Vale? Y como estos brazos están elevados al cuadrado, no tienes que tenerle acá en cuenta sentido, le puedes colocar signo, pero pues está elevado al cuadrado, si es negativo, pues te da positivo. Entonces, no tiene mucho sentido. Y miren que tiene, o sea, la forma en que se está calculando la rigidez, que la demostración está atrás, les digo, ustedes la repasan con más cuidado, pero simplemente miren lo que estamos calculando, es un momento, ¿vale? Es la rigidez de cada pórtico, por ejemplo, este pórtico 1, que tiene una rigidez K/I por un brazo. Entonces, ¿qué le estamos calculando aquí? Un momento. Fuerza por brazo, un momento. Para el pórtico 2, esa rigidez por un brazo, ¿qué estamos calculando aquí? Un momento. ¿Qué es la rigidez torsional? Va a ser esa rigidez que se opone a un momento torsor. ¿Qué me está generando el momento torsor?
una fuerza aplicada al sistema F que tiene una excentricidad E, que me genera en mi sistema un momento torsional. Entonces, ¿qué tienen que hacer todos los pórticos? Oponerse a ese momento torsional. Entonces, lo que estamos calculando con esa rigidez torsional es lo que puede cada pórtico aportar para oponerse a ese momento torsor. Y todos los pórticos van a trabajar. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora, miren que ya sabemos cómo calcular centro de rigidez, cómo calcular rigidez torsional del sistema. Así que la gran pregunta es, bueno, ¿cómo calculo esa rigidez de los pórticos planos? Porque necesito esa rigidez. Les decía, ustedes en su curso de análisis estructural vieron formas, solamente que quizás no le pusimos mucho sentido, no le veíamos mucha necesidad, pero aquí sí las vamos a utilizar y vamos a ver la importancia de determinar la rigidez lateral. Les voy a dar 3 métodos para calcular la rigidez lateral de los pórticos. El primero son las fórmulas de Wilbur, que básicamente son fórmulas empíricas, que obviamente las dio el señor Wilbur, para calcular rigideces de entrepisos. Va a tener algunas restricciones, por ejemplo, estructuras que funcionan a cortante, es decir, donde las deformaciones axiales son despreciables y las columnas tienen puntos de inflexión. ¿Listo? Entonces, miren las condiciones. Es decir, se aplica para marcos o pórticos regulares constituidos por elementos estructurales de sección transversal constante. Si usted tiene que su pórtico en primer piso, segundo piso, tercero hasta quinto tiene una dimensión de columna y de ahí para arriba cambia, estas expresiones ya no te sirven. El método se basa en 2 hipótesis. La primera es que los giros en todos los nudos de un nivel y de los 2 niveles adyacentes son iguales, excepto en el nivel de desplante en donde se puede suponer un empotramiento o una articulación, ya cual sea el caso, como vayas a colocar tu cimentación, si empotrada o simplemente apoyada. Los cortantes en los 2 entrepisos adyacentes al de interés van a ser iguales a este. Esas son las hipótesis que se establecen para determinar estas fórmulas de Wilbur. Entonces, ¿cómo las utilizamos? Para el primer piso, vamos a establecer si tenemos columnas empotradas en la cimentación. Si decimos, esta es mi estructura y todas las columnas están empotradas, entonces ese es el caso, así que me voy con estas expresiones. Cuando tengo columnas empotradas en la cimentación, utilizo esta expresión, o si las columnas son articuladas, tengo articulaciones, pues se utilizan estas expresiones para primer y segundo piso. Para los pisos intermedios se va a utilizar esta expresión. Para el último entrepiso, si se acepta la suposición de que el cortante del penúltimo entrepiso es el doble que el último, las hipótesis anteriores, se puede utilizar la fórmula de entrepisos intermedios, es decir, esta fórmula, colocando en lugar de 2h, colocando 2h, n-1 en vez de h, n-1 y haciendo h, n más 1 igual a 0. Entonces, para el penúltimo piso, ¿listo? Para el último piso, qué pena. En el último piso, entonces, definimos de esta expresión, reemplazamos lo que es h, n-1, h, esto no se ve bien, esta. H, n-1, la reemplazamos por 2h, n-1. ¿Listo? Entonces, aquí reemplazamos en estas expresiones y haciendo hn más 1 igual a 0. hn más 1 igual a 0. Entonces, donde está hn más 1, lo igualamos a 0. Esas son
las expresiones que nos da Wilbur. Aquí están los parámetros para utilizar esas ecuaciones. R sub n es la rigidez del enésimo entrepiso, módulo de elasticidad, KBN es la rigidez relativa de las vigas sobre el nivel en el que estamos calculando la rigidez. KCN, la rigidez relativa de las columnas. Esa rigidez relativa se calcula ya sea para columnas y vigas como inercia de las vigas entre longitud de las vigas. ¿Listo? Esa es la rigidez relativa. H sub n es la altura del entrepiso y estos son los subíndices que identifican los 3 niveles consecutivos de abajo hacia arriba de la estructura. Estas expresiones usted las puede programar en una hoja de Excel preferiblemente porque pues las vamos a utilizar. ¿Están claras? Sí, profe. Muy bien. Profe, yo tengo una pregunta ahí. Dime. ¿Por qué, o sea, por qué, digamos, no se mantiene desde el segundo piso hasta el piso N? O sea, ¿por qué cambian el primero en el segundo y ya de ahí para arriba así es como igual? En el primer y segundo piso, eso está relacionado con la deformación, con cómo se deforma una estructura. Depende de la forma en que se está apoyando y bueno, de toda esa condición, pero hay una, así como las fuerzas o todos los efectos se vuelven, digamos, constantes, incluso desde el primer piso uno empieza ya a decir que en el segundo piso empiezan a ponerse como constantes los términos, va relacionado a que en el primer piso vas a tener el efecto de la cimentación. Si es empotrado, entonces tu deformación aquí se vuelve así, cercana, bueno, donde el giro es igual a 0 y por acá ya se vuelve algo así, ¿vale? Entonces, está relacionado es con la deformación de tu estructura, en que por qué se vuelve como constante en pisos intermedios, él está controlando esas rigideces para el piso 1 y piso 2. Asumo que considera o en su hipótesis de demostración de esas expresiones, pues determinó que el piso 2 tiene algunas consideraciones adicionales y de ahí para arriba, digamos, todo se vuelve como constante, excepto en el último piso que tienes una discontinuidad porque ya no tienes un piso arriba, sino que ahí corta tu estructura. Entonces, lo analiza es como por ese lado de cómo se forma la estructura porticada. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta, es ¿cuáles son las columnas articuladas en las cimentaciones o realmente cómo lo vemos? Depende de las dimensiones de la cimentación. Si se establece que para que tú establezcas que el modelo tuyo es empotrado, cuando calculas la inercia de tu cimentación, entonces aquí coloco inercia de la zapata, la comparas con la inercia de la columna que llega, pues vas a tener que la inercia de la zapata va a ser mucho mayor que la inercia de la columna. Si esa condición no se te cumple, o sea que tienes una columna en que cuando comparas la inercia de la columna con la inercia de la zapata, pues son casi iguales, por así decirlo, inercia de la zapata aproximadamente igual a la inercia de la columna, entonces tu cimentación no se comporta como empotrada, sino que va a tender a girar. Aquí va a tener un giro que es distinto de 0. ¿Vale? Entonces es comparando dimensiones. ¿Ok? Listo. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio y es calcular estas expresiones o estas rigideces laterales de los pórticos porque indiscutiblemente las necesitamos. Entonces, yo ya les di las ecuaciones de Wilbur, son ecuaciones empíricas, y ahora las van a comparar con las que se obtienen para un edificio de corte. De ustedes les había dicho, busquen por favor las expresiones o las condiciones para establecer que un edificio se comporta como edificio de corte. Cuando
Se establece que un edificio tiene comportamiento de edificio de corte cuando se establece esa condición, se puede demostrar que la rigidez de piso, esta es la rigidez del piso 1, la rigidez del piso 2, la rigidez del piso 3. Estas rigideces van a estar van a tener el mayor aporte de las columnas. ¿Listo? O sea, en realidad lo que tienes ahí es un pórtico unido, columnas y vigas unidas con nudos rígidos. Pero cuando tienes comportamiento de edificio de corte, las columnas son las que van a aportar la mayor rigidez. Y esa rigidez para el edificio de corte se establece con un modelo biempotrado. Tienes para cada piso, digamos, este es el piso I. Entonces, estableces que tu columna está empotrada arriba y abajo. ¿Listo? Tu columna tiene una longitud L. Entonces, se puede demostrar que la rigidez de esta columna biempotrada es igual a esta expresión. No, a esta expresión no, porque esa ya es la sumatoria. Es igual, la rigidez de esta columna es igual a 12 veces la inercia, el módulo de elasticidad por la inercia de la columna sobre la longitud de la columna al cubo. ¿Listo? Es esta expresión. Que adicional a hacer este ejercicio, les va a quedar como tarea demostrar esto. ¿Cómo lo van a demostrar? Curso de análisis estructural. Usted establece, por ejemplo, de esta expresión, pues, de un modelo como el siguiente. Es que si ustedes tienen una condición, ustedes no todos, la mayoría en que si se les dibuja vertical, dicen yo no vi eso, porque como todo lo vieron horizontal, te les va a voltear mejor la viga. Entonces, tienen una viga que tiene esta condición. ¿Listo? Entonces, ¿qué me interesa analizar de esta viga? Que finalmente es una columna, solo que la volteé. Esta columna metida acá en el edificio. Entonces, por ejemplo, tenemos esta columna metida en el edificio, por aquí así. O sea que ella empotrada aquí, en algún momento, por efecto sísmico, va a tener este desplazamiento, esa columnita. ¿Por qué? Porque llegó un sismo que afectó la estructura y aquí se me generó un desplazamiento U. Y a mí me interesa saber es cómo se comporta esta columna con este efecto. Entonces, para analizar, para obtener esta rigidez, definimos que, por ejemplo, acá le aplico una fuerza de forma que se me genera un desplazamiento U en uno de los empotramientos de mi viga y mi viga tiene esta deformación. ¿Listo? Así que cuando yo logre relacionar fuerza entre el desplazamiento, le apliqué una fuerza y se genera un desplazamiento U, pues eso no es otra cosa que la rigidez, y en este caso la rigidez KC asociada a un desplazamiento lateral. ¿Qué método pueden utilizar para esta expresión? ¿Qué método vieron en análisis estructural? Para calcular un desplazamiento, ¿cuál es el objetivo? La fuerza es conocida, el desplazamiento es desconocido. Bueno, pendiente de formación o análisis matricial para solucionarlo. Si no, pues lo podemos utilizar con tablas también, donde tenemos vigas doblemente empotradas, calcular las reacciones. ¿Vale? Pero el método de doble integración para calcular el desplazamiento U, porque ahí está la clave. Calcular ese desplazamiento U, para que puedan relacionar la fuerza con el desplazamiento U que se genera. Entonces, con eso se puede... el desplazamiento que generaría sin estar empotrado y después ya la igualdad, en esa igualdad.
Eso lo miran, ¿vale? Eso lo miran bien cómo pueden plantear el ejercicio y cualquier duda me comentan, pues, cómo les dio la demostración. Bueno, entonces, la cuestión es que cuando analizamos solo una columnita, se puede establecer que esta columna, producto de este efecto en que solamente se desplaza la parte superior de ella, por ejemplo, va a tener una rigidez que es 12 veces módulo de elasticidad por inercia de la columna entre la longitud de la columna al cubo. Muy bien, esa columna. Pero si el pórtico en este piso tiene 1, 2, 3 columnas, entonces yo diría que la rigidez del pórtico, la rigidez de piso del pórtico de 3 va a ser igual a la sumatoria de las columnas o las rigideces equivalentes de las columnas en ese nivel. Si en el pórtico 2 también tengo la misma cantidad de columnas y en el pórtico 1 la misma cantidad, pues también hago esa equivalencia. O sea, tengo que sumar la rigidez de todas las columnas en ese pórtico para calcular la rigidez de piso con esta expresión que se usa es para un edificio de corte. Entonces, no les van a dar expresiones iguales, exactamente iguales no les van a dar. Las fórmulas de Wilbur no te van a dar igual a las del edificio de corte, pero sí valores pues comparables. O sea, si con Wilbur te da 12.000 kilonewton por metro, pues con el edificio de corte te puede dar hasta 8.000, 10.000, a veces dan más cercanas, pero tampoco es que con Wilbur 12.000 y con las con esta expresión para edificio de corte te dé 10. Pues no, algo está mal, ¿vale? Entonces tienen que ser datos comparables. ¿A qué se le va a obtener a este pórtico que tiene las siguientes condiciones? Ahí están señaladas las longitudes, las alturas, el módulo de elasticidad y la inercia también está establecida para ese pórtico. Entonces, vamos por favor a calcular esas rigideces de piso para este pórtico. Las traemos resumidas para la próxima clase con Wilbur. O sea, hacen una tablita. Wilbur, edificio de corte. Y en la otra clase vamos a ver otro método, pero por ahora esos dos. Entonces van a resumir cuántos pisos tenemos. KP1, KP2, KP3 y KP4. Entonces vamos a calcular KP1, KP2, KP3 y KP4 por ambos métodos. ¿Listo? Y traemos esos resultados para la próxima clase en el que vamos a ver otro método, que en el otro método, perdón, esas líneas todas chuecas, vamos a utilizar ya sea SAP o ETABS, cualquiera de esos dos programas para calcular esas rigideces. ¿Listo? Que es simplemente utilizando el concepto de rigidez. ¿Vale? Entonces ustedes se adelantan con Wilbur y con edificio de corte. ¿Está claro? Sí, pero profe, ahí en el esquema como que me parece que se ve un poquito borroso. De pronto podríamos como que yo les mando, más o menos como bueno, eso también. Les mando esta presentación, se las puedo poner en PDF. ¿Listo? Listo, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, por hoy terminamos con esto. Entonces, en la próxima clase, por favor, que tengamos esas rigideces para poder trabajar. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. María Camila, ¿me puedes esperar? ¿No te bueno. desconectas? Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hola, María Camila.